Mi nombre es Ángela Sierra, pero también me dicen Nena Sierra. Yo antes de tener este negocio de Palenque trabajaba en cine y televisión y tuve un accidente muy fuerte y me caí por el hueco de un ascensor. Traté de abrir la puerta y iba conversando con un amigo, el ascensor no estaba y me caí desde el 5º piso. Y duré 6 meses, 10 meses en recuperación, no podía caminar bien. El cambio pues creo que lo necesitaba porque pues seguía pensando en eso, seguía pensando en cómo me iba a recuperar, y una vez está Palenque pensé en cómo voy a sacar un negocio adelante. En el 2011 con una amiga. Ella tenía un negocio de repartir almuerzos a gente conocida y me dijo que quería un camioncito. Entonces en ese momento yo le seguí la cuerda pues, y buscamos el camioncito y montamos el negocio. Después del 2017 hicimos como profit, sabiendo que durábamos como 5 meses cerrados, y con eso pedimos un préstamo al SBA, que es el Small Business Association, y empezamos a buscar el local. Entonces escogimos este espacio, es un espacio grande de 2.000 pies cuadrados, y lo fusionamos entre la fábrica y el restaurante. Abrimos finalmente después de construcción en el 2019, abrimos en enero del 2020 y nos tocó cerrar en marzo del 2020. Nueva York ya no es la misma de antes. La ciudad, que nunca duerme, ahora parece estar en un profundo sueño, o más bien, una pesadilla. La pandemia del coronavirus ha causado una crisis económica sin precedentes a nivel mundial, y Estados Unidos no es la excepción. Por la ciudad se pueden ver locales cerrados y otros tantos desocupados. El paisaje es desolador y preocupante, tanto así que la pandemia ha llevado a cientos de restaurantes a la quiebra y a otros a reinventarse. Al ser un virus altamente contagioso, el COVID-19 ha provocado una serie de regulaciones en la industria de restaurantes, como el no estar permitido comer dentro de los establecimientos, el uso de tapabocas y estrictas normas de bioseguridad. Los restaurantes han tenido que adaptarse a esta nueva normalidad, creando estrategias para poder seguir prestando sus servicios, construyendo comedores fuera de los establecimientos, órdenes a domicilio y libre de contacto. Según el reporte del Estado de Nueva York, la ciudad contaba en 2019 con 23.650 establecimientos y proveía 317.800 empleos. Asimismo, pagó $10,7 mil millones en salarios totales en toda la ciudad y entregó casi 27 mil millones en ventas sujetas a impuestos. Esta ya se fue. Este ya se fue. Rice here. Yeah, for the bandeja paisa for Jean, I'm gonna... Yo tengo varios amigos que tienen restaurantes también y como que preguntaba y sondeaba qué vamos a hacer con los empleados, y ellos me decían, no, pues te toca
dejarlos ir, simplemente decirles que adiós y pues eso es muy doloroso porque pues son personas que llevan un tiempo contigo y que no ven como una salida, igual que nosotros, como negocio no veíamos salida y ellos como empleados tampoco, entonces pues nada, tocó despedirlos a todos, salir de ellos, de todos. Well, my situation is that I picked up a new, career in the sense where now I'm actually a caretaker. So in the meantime, I'm here part-time, but full-time, I'm actually taking care of the elderly. So that's the new career path that I'm on to right now. De todas maneras, pues tú sabes cómo se la rebusca uno mismo y empezamos inmediatamente a montar una tienda online. Entonces cogimos todo lo que teníamos en el congelador, entre arepas, carnes, sopas, salsas y montamos una tienda online. Ahí mismo, como en abril después de la pandemia, porque obviamente nos tocó cerrar. Para nosotros hacer delivery y takeout en un sitio donde acaba de abrir, pues nuestras ventas eran mínimas. Pagar empleados era dificilísimo. Entonces, pues nada, nos inventamos esa tienda online. Afortunadamente los amigos y la gente nos ayudó un montón. Hemos tenido muchas ayudas de varias asociaciones sin ánimo de lucro, como Los Herederos se llaman. Ellos trajeron una unidad móvil a finales de noviembre, donde es un DJ boot movible, que es como una bicicleta, y hicieron eventos acá. Otros clientes hicieron una exposición de fotos dentro del espacio, entonces como que la comunidad se solidarizó muchísimo con personas como nosotros que estamos súper afectadas con el COVID y la pandemia. Soy muy optimista con el negocio porque pues la tienda online cada vez está mejor y tú sabes que ya la gente está acostumbrada a pedir todo online. Ya estoy muy optimista también con el verano, que voy a organizar que el outdoor seating se ponga maravilloso, seguir con los músicos los domingos o los sábados y pues la vacuna ya está cerca. Las personas que prestamos servicios podemos acceder a la vacuna, entonces pues siento que este año va a ser muchísimo, muchísimo mejor que el año pasado, obvio. Nueva York está reviviendo.